muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, el día de hoy me toca en este 36, día virtual número 36 de la cuarta temporada, pues me toca hablar de un tema pues bastante amplio que tiene que ver con switching. Por ahí comentaba ya el licenciado Huerta las capas del modelo OSI en las que interviene toda esta parte de switching, ¿no? Entonces, mi nombre es Marina Flores y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tocar el día de hoy? Primeramente, bueno, para todas aquellas personas que aún no están involucradas, pues me gustaría retomar algunos conceptos brevemente, algunos elementos claves en estas redes, ¿no? Así como hablar ya de implementar diversos protocolos, como son el protocolo de Spanning Tree, hablar un poco acerca de las VLANs, que precisamente es un tema fundamental en este ambiente de switching, así como BTP y enrutamiento entre VLANs. Y bueno, también continuando también con las capas del modelo OSI, hablar un poco del router versus el switch, ¿no? Sabemos o vamos a ver en esta presentación que el switch tiene funciones o características que lo asemejan a un router, pero bueno, un switch va a ser siempre un switch y un router va a cumplir la función de un router, ¿no? Entonces tiene sus limitantes, que son las que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, también al hablar de switching, hablamos de una planificación estratégica de mi red. Vamos a ver el modelo de redes jerárquicas, de cuáles son las capas que compone y qué se involucra en estas capas. Así como algunas características de los switches a la hora de elegir o a la hora de poder adquirir este dispositivo. Y bueno, quiénes son los fabricantes o algunos de los fabricantes que ofrecen estos servicios, ¿no? Estos dispositivos. Entonces, primero que nada, o en base a los principios de las comunicaciones de datos, pues la idea es compartir, ¿no? Y esta palabra, bueno, involucra todo. Ahorita estamos hablando de redes convergentes, hoy en día, en este día virtual también de innovaciones tecnológicas, pues el hecho de compartir y al hablar de una convergencia involucra todo el tipo de tráfico, es decir, hablamos de tipo de tráfico de voz, de video y de datos que comúnmente, bueno, nosotros lo utilizamos. Entonces, la idea de tener una red o de tener usuarios en una red es poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Compartir tanto recursos como información. Y bueno, primero que nada vamos a ver el proceso de cómo se comunican estos dispositivos. Una vez que nosotros contamos, como acá lo veíamos, con un switch o con un dispositivo que interconecta a estos usuarios para ponerlos en red, pues obviamente vamos a ver ciertos conceptos. Aquí los menciono abajo, lo que es el acceso múltiple, la detección de colisiones, señal de congestión y postergación aleatoria. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos un método en el caso de las redes Ethernet. Tenemos un método que es el CSMACD, es un método de transmisión, es decir, este método se refiere a que todos los usuarios, sí, dependiendo obviamente del dispositivo, ahorita estamos hablando de que comparten el mismo medio, estamos hablando de dispositivos hub, es decir, muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, queremos llevar a cabo la instalación de una red o queremos poner un chat, o simplemente en nuestra casa queremos hacer o llevar a cabo la parte de Soho, la parte de Small Office, Home Office. Entonces deseamos poner a nuestros dispositivos en red para compartir el internet, compartir alguna impresora, la telefonía, etcétera, ¿no? Y poder hacer mi hogar un centro de negocios, ¿no? Entonces, en este proceso, cuando nosotros utilizamos un dispositivo hub, que más adelante vamos a ver la simbología que vamos a manejar el día de hoy, pues obviamente estamos hablando de que todos los dispositivos comparten el mismo medio. Ajá. ¿Qué significa que comparten el mismo medio? Que, por ejemplo, si el dispositivo A se quiere comunicar con el dispositivo B, pues el dispositivo A tiene que esperar, ¿sí? O tiene que escuchar antes de poder enviar una señal. Es decir, no puede transmitir A y no puede transmitir B. Hablamos de transmitir a cualquier aplicación que nosotros estamos utilizando en red. Ajá, por ejemplo, la mensajería instantánea, todo ese tipo de aplicaciones que comúnmente nosotros utilizamos y que tiene que ver o involucramos al internet, ¿no? Entonces, a eso se refiere el acceso múltiple, que todos deben de escuchar antes de poder transmitir y para poder enviar información. Ahora bien, hay un término también, lo que es dominio de colisión. Al nosotros tener un acceso múltiple, pues estamos hablando de que todos los usuarios van a compartir, si hablamos en cuestiones técnicas, el mismo ancho de banda.
¿Qué quiere decir el mismo ancho de banda? La misma capacidad o la misma capacidad para nosotros poder enviar información. Muchas veces nosotros ponemos la analogía del ancho de banda a una carretera. Supongamos que tenemos una carretera con un carril, pues obviamente el ancho de banda no va a ser igual a si tenemos una carretera o una autopista con 4 carriles. Al decir que tenemos una autopista con 4 carriles, pues obviamente tenemos mayor capacidad para que pase mayor número de autos. Igual en las redes, al tener mayor capacidad o mayor ancho de banda, nosotros estamos transmitiendo más información y obviamente a mayor velocidad. Entonces, al tener nosotros un dominio, por ejemplo, en este caso un dominio de colisión, es en este modo de acceso múltiple, los dispositivos no pueden enviar a la vez. ¿Qué pasa? Ellos antes de enviar tienen que escuchar el medio para poder transmitir. ¿Qué es lo que pasa si A y B están escuchando y no reciben ninguna señal portadora? Entonces, ¿qué es lo que realizan? Pues dice A y B van a transmitir. ¿Qué pasa cuando transmiten a la misma vez? Esas señales chocan. Es igual que cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la analogía que les ponía de la autopista, pues obviamente al querer 2 autos pasar por la misma calle van a chocar. Igual la información o los mensajes que viajan a través de la red también chocan. A eso se le denomina una colisión. Entonces, por lo tanto, si hablamos de medios compartidos, de acceso múltiple, pues obviamente todos los computadoras que podemos visualizar aquí están dentro de un mismo dominio de colisión, es decir, pueden llevar a cabo una colisión, es decir, un choque de información al transmitir a la vez. ¿Qué pasa o qué sucede después si estos dos computadoras enviaron tráfico al mismo tiempo y cuando se detectó esta colisión, se manda una señal de congestión? Es decir, como en las noticias, cuando hay algún accidente, lo publicamos desde nuestros dispositivos móviles para que no pasen por esa autopista igual. Se envía una señal de congestión donde se les notifica a los demás usuarios, a estos 4 usuarios en este caso, porque están compartiendo el mismo medio, el mismo dominio de colisión, que se ha producido una colisión. Entonces, ellos, ¿qué es lo que realizan? Van a estar, se les agrega, es donde interviene el otro concepto, que es postergación aleatoria, un tiempo variable, obviamente, un tiempo específico a cada uno diferente para que puedan volver a transmitir. Entonces, de esta manera se administra este proceso de CSMA/CD. Y al hablar de un dominio de broadcast, ahorita vamos a ver cuáles son los dispositivos que dividen estos dominios de broadcast. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un mensaje que nosotros le queremos enviar a muchos o a todos los dispositivos, por ejemplo obviamente estos mensajes se envían en base a la aplicación que nosotros estemos utilizando, el protocolo, se genera este mensaje de broadcast y la computadora lo envía a todos, ¿sí? Todos los dispositivos van a escuchar ese mensaje. Ese es un mensaje de broadcast. Cuando yo envío un mensaje a todos los dispositivos de la red, todos lo van a escuchar. Entonces estamos trabajando en el mismo dominio de colisión y en el mismo dominio de broadcast. Y aquí ya tenemos el dispositivo, que es un dispositivo hub o un concentrador, que comúnmente les digo, desde el momento del inicio de todas estas redes de datos, pues obviamente implementábamos en nuestros pequeños negocios o en algún chat que nosotros queríamos poner, pues implementamos estos concentradores, ¿no? Es decir, un dispositivo de, por ejemplo, 6 puertos, o 10 puertos, perdón, dependiendo de la cantidad de usuarios que nosotros vayamos a conectar, ¿no? Pero obviamente tiene sus limitantes. Por ejemplo, ¿cuál sería una de las limitantes? La manera en la que trabajan los hubs es, por ejemplo, si este dispositivo quiere enviar una información, ¿sí? La envía, pero el hub, ¿qué es lo que hace? El hub regenera obviamente ese mensaje, es decir, lo vuelve a enviar, ¿sí? Vuelve a enviar ese mensaje por todos sus puertos. Entonces, imagínense qué es lo que pasaría, por ejemplo, si este mensaje va a transmitir, supongamos este es el dispositivo A, envía un mensaje y decimos que el mensaje se envía, estos son hubs, ellos no tienen la manera de poder identificar hacia quién va ese mensaje, por lo tanto lo envían a todos los puertos, ¿sí? Es como si yo dijera, a ver, Marlene,
El día de hoy me gustaría que hicieras una intervención aquí. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde el punto de vista de usuario de las redes? Todos ustedes me están escuchando, pero quien me va a contestar, pues obviamente nada más va a ser Marlene. En este caso igual. El mensaje se envía nada más al dispositivo, bueno, obviamente yo lo envío, pero los hubs no saben hacia quién va a ir dirigido. Es decir, por eso lo envían hacia todos los puertos. Ajá. Esa es una de las limitantes que tiene el hub. Entonces, imagínense, aquí nada más estoy enviando tráfico de este usuario. Imagínense el tráfico de los diferentes usuarios, porque obviamente el poner una computadora en red o el agrupar dispositivos para que compartan recursos, pues obviamente yo estoy utilizando toda esa infraestructura, ¿no? Entonces se saturaría muchísimo de tráfico no deseado, porque yo nada más estoy dirigiendo a uno. Sin embargo, con los hubs, pues todos lo van a escuchar. Al hablar entonces de un switch, que es el tema de hoy, ahorita vamos a ver el proceso. Como ellos saben, son dispositivos más inteligentes que los hubs. Los switches, ¿qué es lo que realizan? Ellos mantienen una tabla de direcciones en la cual ellos asocian la dirección MAC, que es la dirección que tiene mi tarjeta de red, ¿sí? La dirección física, y la asocian a un número de puerto. Es decir, colocan, por ejemplo, la dirección MAC de este dispositivo, ¿sí?, que está asociado a este número de puerto. De esta manera el switch ya va a conocer, ¿sí?, a quién le tiene que entregar el mensaje. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, aquí sigo manteniendo el mismo dominio de colisión en cuanto a los hubs, ¿sí? Es decir, aquí habría ¿cuántos dominios de colisión? Tenemos 4 dominios de colisión, ¿sí? Porque los hubs, acuérdense que ellos regeneran nada más la señal, no tienen esa capacidad de decir o de definir hacia quién va dirigido el mensaje. Entonces, si se fijan en este esquema, pues ya tenemos un rendimiento en nuestra red más favorable, ¿no? Y obviamente, al hablar de switching en la comparación de los hubs, pues obviamente si las computadoras que yo quiero conectar pues son 2 o son 3 o son 5 computadoras, pues obviamente yo no me voy a comprar un dispositivo switch, porque obviamente tiene esto que ver con los recursos que yo tenga para poder implementarlo, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de redes de mayor tamaño, y hablamos de redes de mayor tamaño, decimos también que involucran diferentes usuarios que llevan a cabo, pues obviamente el uso de distinto tipo de tráfico, es decir, generan distinto tipo de tráfico. Pues imagínense, no es lo mismo que una persona que está utilizando una aplicación en red, compartiendo archivos, digámoslo así, compartiendo archivos con los usuarios, como hojas de cálculo, no sé, música, o según para la parte que lo estoy utilizando. Así estamos utilizando ya la parte de diseño asistido por computadora, o donde involucramos más procesamiento dentro de nuestra red, es decir, mayor cantidad de información. Entonces, de esta manera yo estoy teniendo un mejor rendimiento en mi red al implementar un switch. Ahora bien, acá en la parte anterior, pues obviamente estamos trabajando en el mismo dominio de broadcast, sí, es decir, igual el switch no tiene esas facultades para poder delimitar, es decir, para poder delimitar como lo hace con los dominios de colisión, los dominios de broadcast. Por lo tanto, si el dispositivo A envía un mensaje de broadcast, le va a llegar a todos. Ajá. ¿Quién es el dispositivo, que sí se encarga de eso? El dispositivo router.